Necesito avanzar un poquito más rápido, ¿no? Entonces vamos a usar algunas laminillas. Habíamos visto nuestro concepto de farmacología, estudiábamos desde el origen de los fármacos, habíamos visto un poquito de farmacodinámica, farmacogenética. Ahora vamos a entrar 2 o 3 definiciones de los fármacos para entrar ya en farmacocinética. Estamos hablando de un fármaco. ¿Dónde lo subimos? ¿En tu canal? Bien, entonces, cuando hablamos de fármaco, estábamos hablando de la sustancia natural o sintética capaz de producir la acción farmacológica. ¿Y qué era acción farmacológica? Eso no se les puede olvidar, acción farmacológica. Son las modificaciones que el fármaco le hace a quién. ¿Y qué le hace el fármaco a mi organismo? Modifica funciones que ya existen. Okay. ¿Crea funciones el fármaco? No. Solo va a modificar las que ya existen. Vamos a usar los marcadores. Vamos a modificar las que ya existen. Bien. Cuando hablamos de fármaco, hemos dicho sustancia natural o sintética introducida en el organismo, es capaz de modificar el protoplasma vivo. Definición de la OMS, todo lo que es definición de la OMS de memoria, no hay de otra. ¿Qué es lo que va a hacer un fármaco? Va a prevenir. Ejemplo de un fármaco para prevenir una enfermedad. Vacuna. Una vacuna, listo. Para mitigar o aliviar, un analgésico va a curar algo, no. Va a aliviar un síntoma. En COVID que hemos usado analgésico, ahora en dengue que usamos analgésico antiinflamatorio o antitérmico, según lo que necesitamos. Un fármaco que va a curar, un antibacteriano, va a destruir una bacteria o va a inhibir su crecimiento para que el sistema inmune sea capaz de destruirlo. Y para diagnosticar, un fármaco para diagnóstico. El yodo. Fuerte. El yodo. El yodo radioactivo. Okay. El yodo radioactivo o los contrastes, los yodos marcados, isótopos del yodo, le damos de beber al paciente y de acuerdo a la radiación que él va a hacer, vamos a ver la captación de la tiroides y ahí fácilmente podemos hacer un diagnóstico. Esta definición, pie de la letra, es la definición de la OMS de un fármaco. Luego, ¿cómo nosotros vamos a nombrar los fármacos? Hay varias formas de nombrar el fármaco. Paracetamol, me decían hace rato. ¿Será su nombre químico? No. Acetamol. ¿No sabe el nombre químico del paracetamol en basílico? Acetaminofén. Paracetamol. ¿Se acuerdan algo de la orgánica de los eran las posiciones de un grupo feliz? Orto, meta y para en el tercer lugar. Hay un grupo amino dentro de un fenol. Ese es el paraminofenol. Ese es su nombre químico. ¿Es fácil o difícil? Fácil o difícil. Este es un grupo fenilo. Orto, meta, para. Este es un para amino. Es un grupo amino. Un grupo amino en posición para aminofenol. Nombre difícil. La meperidina es un derivado de morfina. Fíjense su nombre químico. A ver quién me lo lee. Metil 4-fenil hidrocloruro. Fácil o difícil. Difícil. Ya. Es
En realidad esta es su estructura química, a eso le llamo nombre químico, estructura química. ¿Ok? En el paracetamol está parecido al nombre, o sea que no es tan difícil para mí, no que no. Pero es una nomenclatura que los médicos no utilizan. Solo va a estar en la literatura, en el dossier de un fármaco, y que los farmacéuticos para ellos es importante. ¿Okay? Sin embargo, como este nombre químico resultó ser tan complejo, porque es la estructura química, es química orgánica básicamente, se introduce lo que se llama nombre genérico. ¿Se parece para aminofenol a paracetamol? Sí. Okay. Es un nombre que no lleva la estructura química, un poquito más fácil de pronunciar, tiene ligero parecido a la estructura química y es una denominación mundial. O sea que si ustedes van a ejercer en Bélgica, el paraminofenol se llama paracetamol. Tiene también otro nombre, es acetaminofén. Los dos son válidos, ¿okay? Los dos son genéricos. O sea que el nombre genérico, ¿quién lo coloca? Organización Mundial de la Salud, para que los fármacos tengan una denominación parecida a su estructura y que sea mundial. O sea que donde ustedes ejerzan, el paraminofenol es un paracetamol. ¿Está claro? Tiene que ser un nombre de fácil pronunciación, no tan complicado como el nombre químico del fármaco, ¿ya? Y es el nombre que deberíamos usar en la receta. Por ejemplo, hiciste un dengue y tu médico escribe Tialgin. ¿Qué es Tialgin? Paracetamol. Se va con tu receta, tu paciente va a Tialgin, que no le cambie. Pobre paciente ni pobre farmacéutico. Tialgin, no tengo Tialgin, pero tengo paracetamol. El Tialgin es el paracetamol de un determinado laboratorio. Dioxadol es la dipirona de un determinado laboratorio. ¿Okay? O sea que aquí viene otro nombre que es de abajo. Nombre comercial. ¿Qué diferencia hay? ¿Tiene relación con el nombre químico? No necesariamente. ¿Tiene relación con el nombre genérico? No necesariamente. ¿Quién lo coloca? La empresa farmacéutica. ¿Quién lo fabrica el fármaco? Y es un nombre que se llama de fantasía, solo sirve para complicarnos la vida. Al paciente, al farmacéutico. ¿Okay? Pero ¿por qué el médico le dice que no le cambie y le pone 2 rayas ahí? Que tenga su comisión. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es la forma de hacer una receta? Siempre el nombre genérico. Eso lo vamos a ver cuando veamos forma farmacéutica. Su nombre genérico, qué cantidad y el número romano. ¿Qué dice la ley del medicamento de Bolivia? Que todo médico debe prescribir con denominación genérica. Sí está permitido poner entre paréntesis algún laboratorio de preferencia. Sí está permitido. ¿Okay? Muchas veces puedes tener un paracetamol de 0,10 centavos, uno de 1 peso y Tialgin de 2 pesos. Y le das a tu paciente y el de 0,10 centavos no le va a dar la fiebre. El otro se tiene que tomar 2 a cuenta de 1. Y resulta que le diste el Tialgin y vamos mejor. ¿Me deberían entender? Entonces eso se presta para que muchas veces tengamos que poner el nombre comercial. Pero detrás de los fármacos que hay un gran negocio. ¿Qué fuera lo ideal? Lo ideal fuera el médico prescribir en genérico y el farmacéutico le dice, mira, tengo estos 5 paracetamol, elija cuál. Eso es otro cuento. Los fármacos también son un poco como la ropa, sí. Este pantalón vale 100 y este vale 300. Lo metes a la lavadora, igual parecería que va mejor. Probablemente es más caro. Y te va a durar 10 años si no te engordas. ¿Ya? Lamentablemente, deberíamos tener un programa
que controle la cantidad de medicamento que está prescrito y que sea el medicamento. Esos son controles de calidad. Si yo tengo mi laboratorio y voy a hacer mi propio paracetamol, yo tengo que llevar al Ministerio de Salud una muestra de lo que yo estoy produciendo y le voy a poner un nombre de farmacia. Y ellos me lo autorizan, porque vale 2 años o 5 años la autorización. Pero después nadie controla nada. En otros países la ley dice que cada cierto tiempo el Ministerio de Salud debería sacar muestras de cualquier farmacia de mi producto y hacer un control de calidad. Pero claro, lo que quise decir. Bien. Entonces, la definición de un nombre químico, ¿qué es? El nombre de la estructura química. Punto. Fácil o difícil. ¿Lo vamos a usar? No, pero ya lo conocemos. ¿Qué es un nombre genérico? Dado por la organización. Es un nombre universal que se va a dar en todo el mundo, parecido y de fácil pronunciación. Con eso hacemos toda la farmacología universal en el mundo entero. Pero claro, va a estar en cada idioma. El otro día recibí una ampolla, era una glutationa, y estaba en coreano. Decía ahí glutationa, pero en coreano. Entonces va a estar en el idioma de cada país. Eso es así. Luego, el nombre comercial, ¿qué es? Nombre de fantasía. ¿Quién lo coloca? La industria de fármaco. Puedo tener como que hay 20 nombres comerciales del pinche paracetamol. Sí. ¿Qué hay detrás de esto? A mí siempre me gusta hacerle pensar un poco. Resulta que si vamos a dispensar de este laboratorio o de aquel, cuando vamos al hospital, vemos a mi colega farmacéutico con su bolsito. Sale el paciente y se entra, doctor, ha llegado esto, es nuevo, y te regalan ahí 10 cajas, 20 cajas, y están vigilanteando con qué receta sale el paciente. De sus 10 recetas, ¿cuántas llevan su nombre comercial? Y eso tiene unos premios. ¿Okay? Entonces el médico va a ir al Congreso seguro, todo pagado, el protagismo, en el mejor hotel, no va a pagar nada, la empresa no tiene tanto control, que es su premio. Y resulta que tu paciente tenía 2 pesos para consulta y la receta de ese nombre comercial probablemente valga 5 o 10 veces más. ¿Me dejo entender? Ojo, está en la otra cara de la moneda que muchas veces la efectividad de lo más económico probablemente no es la que espera. También es muy complejo en nuestro país ese tema. ¿Okay? Pero gran parte ocurre así. Si ellos van a gastar en visitadores médicos, a cada paso van a ir regalando una X cantidad de fármacos que vienen en una cajita. Eso es poco, o no es poco. Más el sueldo de la persona que está yendo, más la capacitación, y te dejan una empanada, te dejan no sé qué. Todo ese gasto, ¿quién lo paga? El paciente. Porque ese fármaco va a costar 5 o 10 veces el valor. ¿Queda clarísimo? Bien, ya saben entonces que el nombre comercial es el nombre de fantasía. Cada laboratorio lo va a colocar y cuando coloca solo ese nombre y va a la farmacia del paciente y no hay el fármaco y le dijeron que no cambie, es un problema. El farmacéutico va a tener 20 paracetamoles y justo el que receta no hay, nadie le va a comprar. Y ese paciente va a tener que deambular hasta encontrar lo que él necesita. Bien, entonces a esas 3 denominaciones le vamos a aumentar nuestra práctica. Primera, que es forma farmacéutica, ya habíamos visto, sólida, líquida, soluble y gaseosa. Le vamos a aumentar definiciones de fármacos. Y cada uno y cada una, cada uno y cada una va a buscar 10 fármacos y va a poner su nombre químico, su nombre comercial y su nombre genérico, pero háganlo, así van a aprender un poquito. ¿Dónde voy a encontrar
no en el libro de fármacos. ¿Dónde lo voy a encontrar? Probablemente en el Bademecum, o colocan un nombre que conozcan y ahí buscan en internet, ¿verdad? Su mula o su prospecto y los nombres de los laboratorios ponen Bolivia y ahí te van a salir varios. Eso necesito que hagan, ¿ya? Cada uno va a traer y me lo van a dar, me lo van a presentar. No, se lo voy a pedir. Pueden leerlo, claro. Pero intenten no copiarse. Bien. Hasta ahí entonces ya hemos visto lo que es un fármaco, la definición de la OMS. Hemos visto que es una denominación genérica, una denominación comercial y el nombre químico es fármaco. Ahí hay algo importante que no lo dije, y es la llamada denominación genérica. Denominación genérica es la que acabamos de ver, universal, y aquí viene un poquito una estrategia muy compleja que intenta definir o unificar los fármacos para que todos prescribamos igual. Sin embargo, aquí está la trampita. Ministerio de Salud, cualquiera de ustedes que luego trabaje en una institución de la seguridad social, cada nacional, cada petrolera, cada bancaria, cualquiera de ellas, va a hacer licitación de su fármaco. Y cuando hace licitación de su fármaco, ¿qué se va a comprar? ¿Lo más caro o lo más económico? Lo más económico. Lo más económico. Entonces manda licitación de su paracetamol y van a llegar 20 laboratorios que aplican. ¿Cuál se va a comprar? Por ley, el más económico, porque si compran el mediano o el más caro van a tener problemas legales. ¿Bajo qué excusa? Bajo la excusa de que son fármacos genéricos. Sin embargo, ¿cuál es la denominación de un medicamento genérico? Denominación genérica y medicamento genérico es lo mismo, no. Y ahora me toman atención. Un medicamento genérico es un medicamento que tiene el mismo principio activo que un fármaco innovador y tiene la misma biodisponibilidad. A ver, ya lo escribieron, ahora me atienden. Acá hablé de un fármaco innovador. ¿Quién sabe qué es un fármaco innovador? Primer fármaco, por ejemplo, el sildenafil. ¿Quién fue su primer laboratorio que lo creó y se ganó su patente? Pfizer, ok, con el nombre de Viagra, ok. Ese es un medicamento innovador. Cuando hay un medicamento innovador, la ley lo protege a ese laboratorio para que toda la inversión que él hizo, él la pueda rescatar. Entonces le da 5 años de gracia para que solo él comercialice Viagra, el sildenafil con nombre de Viagra. No hay más sildenafil. 5 años, antes era 10, ahora lo van bajando a 5. Entonces eso le permite al laboratorio todo lo que invirtió, porque se invierte mucho para investigar un fármaco, él pueda rescatar dinero y ganar mucho más todavía. Es una protección de patente. Pasan los 5 años y aquí cada uno de nosotros puede tener un laboratorio y cada uno puede elaborar su propio sildenafil con el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, el laboratorio INTI se llama Pasuma, otro laboratorio no sé qué. Cada uno le pone un nombre comercial al mismo medicamento. Si yo solo lo comercializo como sildenafil, decimos es denominación genérica, mas no es medicamento genérico. ¿Qué necesita para ser medicamento genérico? Necesita el mismo principio activo del innovador. ¿Y cómo lo voy a saber? Tendrían que hacerme estudios de mi fármaco para ver que tenga la misma concentración. Y lo que es más importante, que
la misma biodisponibilidad. Concepto nuevo. Profesora, ¿qué es biodisponibilidad? De la cantidad de fármaco que se administra al paciente, hagamos de cuenta que se han administrado 5 miligramos, ejemplo. De la cantidad de fármaco que se administra al paciente, vamos a hacerlo más fácil, 10. De la cantidad de fármaco que se administra, ¿cuánto llega en porcentaje y en cuánto tiempo? Repito, concepto importantísimo, lo vamos a volver a revisar en absorción de fármaco. ¿Qué es biodisponibilidad? De la cantidad de fármaco que yo le di a mi paciente, ¿cuánto llegó a sangre en porcentaje y en cuánto tiempo? Si acá este fármaco de 10 miligramos llegaron a sangre 2 miligramos, ¿cuánto es su biodisponibilidad? 2 miligramos en 15 minutos. Yo di 10, llegó 2. ¿Cuánto es su biodisponibilidad? Es la cantidad en porcentaje. 20%. 20%. ¿Cómo lo puedo saber? Esta primera fila le vamos a dar Viagra. A toda la fila. Van a estar contentos los muchachos. Las mujeres, ¿para qué usan Viagra? Hipertensión pulmonar. Todos, hombres y mujeres. Necesita un estímulo sexual para que él funcione, si no, no va a funcionar. ¿Ya? Ese primer grupo le vamos a dar con el nombre de Viagra, el sildenafil, es del laboratorio Pfizer. Vamos a intentar que esta fila sea similar a cada uno de ellos en edad, en tamaño y en sexo. ¿Ya? Entonces lo vamos a parear. Y le vamos a dar el que hemos hecho en Bolivia del laboratorio INTI. Mi laboratorio, hagamos de cuenta. ¿Okay? Cuando yo voy a decir este Pasuma, que es el sildenafil de INTI, es biodisponible según el innovador. Cuando yo mida la concentración en sangre de ese grupo y sea similar a este grupo. A ellos le dimos 10 miligramos y llegaron 2 miligramos, un 20%. A este grupo le di los 10 y llegó apenas 1%. ¿Es biodisponible o no? No. Pero si llegó igual 2 miligramos y llegó a un 20%, ¿ese fármaco es biodisponible según aquel? Sí. Sí. Esos son fármacos genéricos, no denominación genérica. En Bolivia te dice el gobierno, use el genérico. Pero yo puedo hacer cualquier fármaco y ponerle el nombre genérico. ¿Qué necesita para hacer un medicamento genérico? Tener estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia respecto al innovador. Eso cuesta dinero. ¿Ok? Pero acá todo tiene que ser denominación genérica y punto. ¿Se entendió? Es complejo el tema. Yo puedo poner talquito, y lo he presentado antes en mi buen paracetamol, y después dispensar talco y nadie me lo va a venir a controlar. ¿Es medicamento genérico? No. Puede que la denominación sea genérica. ¿Quién es medicamento genérico? Anoten que eso lo pregunto siempre. Y lo tienen que saber bien. Medicamento genérico es aquel que tiene la misma biodisponibilidad respecto al medicamento innovador. Aquel que tiene la misma biodisponibilidad respecto al medicamento innovador. Es decir, que son bioequivalentes. Es decir, que son bioequivalentes. Es decir, que son bioequivalentes. ¿Qué es biodisponibilidad? La cantidad de fármaco que entra. La cantidad de fármaco que llega, en porcentaje y en qué tiempo llega. Eso es biodisponibilidad.
como denominación de los fármacos, los prospectos, ahí dice la biodisponibilidad, también la vamos a ver. ¿Qué había sido biodisponibilidad? La cantidad en la que llegó y el tiempo. Administrado que llega a circulación sistémica y en qué tiempo. ¿Cuál es su unidad de medida? Porcentaje, punto, porcentaje. ¿Qué son fármacos bioequivalentes? Que tienen similar, no puede ser exacta, similar biodisponibilidad. Esos son medicamentos genéricos, muy diferente al nombre genérico. ¿Se entendió? Sí. Esa es la gran pelea con el gobierno siempre. Yo trabajé en Caja Nacional, en el Comité de Fármacos, y era la pelea, porque encima peleas con los que manejan la plata, ¿qué se llaman? Los administradores. Porque claro, ¿qué va a querer agarrar un paracetamol? ¿De 10 centavos o el de 2 bolivianos? Y ahí ellos te discuten que son fármacos genéricos y que la ley dice que es genérico. Pero la ley dice medicamento genérico, no dice denominación genérica. ¿Se entendió? Denominación genérica. Denominación genérica. Denominación genérica. Bien, hasta ahí ya está denominación. Otra denominación importante. A mí me gusta más la palabra RAMS. ¿Qué es RAMS? Son, ¿qué es una reacción adversa? Son efectos no deseados en los fármacos, efectos no deseados que no los puedo separar de la acción farmacológica. Que no puedo separar de la acción farmacológica. Veíamos con ustedes salbutamol, ¿verdad? Salbutamol es un agonista, adrenérgico, beta 2, mayor a beta 1. Su efecto agonista es beta 2, me hace ser broncodilatador. Y beta 1 me hace aumentar las 4 propiedades cardíacas y me da taquicardia. ¿Puedo separarle al salbutamol el efecto broncodilatador del taquicardizante? No. Vienen juntos. ¿Okay? Entonces, reacción adversa son efectos no deseados. No puedo separar de la acción farmacológica. Y algo que a mí me gusta aumentar ahí. A dosis usual. A dosis usual. Y ahora vamos a ver por qué. Paracetamol, una dosis usual en vía oral, como broncodilatador, son 4 miligramos. Si yo tomé el paracetamol vía oral, ¿solo va a ir a mi bronquio y lo va a dilatar hermoso? No. Va a ir a todo el organismo, donde pilla un receptor beta, o lo estimula o lo inhibe, según qué beta es. ¿Ok? ¿Puedo separarlo de la acción farmacológica principal? No. Y la taquicardia que puede tener mi paciente si le di en vía oral, ¿es independiente de la dosis o siempre se va a dar? Siempre se va a dar porque va a ocupar esos receptores. O sea que reacciones adversas, efectos no deseados, independientes de la dosis. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a prescribir fármacos y en ese paciente tiene derecho a manifestar efectos no deseados, llamadas reacciones adversas. Y yo estoy usando la dosis usual o dosis terapéutica, no necesariamente toxicidad, no una dosis tóxica. ¿Se entendió? Sí. Eso es importante entenderlo, porque en esta mano tengo el efecto deseado, broncodilatador, y en esta otra el taquicardizante. No lo puedo separar, estoy hablando de dosis usual. Entonces yo les pregunto, ¿las reacciones adversas o no deseadas aparecen a dosis usual o a dosis tóxica? A dosis usual. Desde dosis usual.
Ya si me pasé de dosis, va a magnificarse. ¿Ok? A veces viene el paciente o el paciente reniega. Yo fui al médico por A y salgo por B. Me dolía el oído, me dio una amoxicilina IBL y ahora lo que tengo es diarrea. Tenía una otitis, era necesario un antibacteriano, amoxicilina, un espectro fantástico en la otitis, gran positivo, gran negativo nos cubre. Como hay mucha resistencia, se lo asocia a un inhibidor de beta-lactamasa, ácido clavulánico, sulbactam. Y el ácido clavulánico hace una diarrea hermosa. Y la amoxi más hermosa. ¿Por qué? Porque me va a barrer La flor. flora gran positivo y gran negativo, buena y mala, todas. Y si hay barridito de flora más el ácido clavulánico que estimula un poco, diarrea. Así yo le dé 500 miligramos que es dosis baja, o 1 gramo que todavía es dosis terapéutica, o 2 gramos que todavía está dentro de su ventana terapéutica. ¿Se entendió? Entonces fíjense que el paciente debe saber que tomando ese fármaco pudiera venir tales efectos adversos. Eso es complejo. A mí me gusta decirle al paciente, puede venir un poco de diarrea, puede pasar esto o aquello, no en todo. Pero si ocurre, se hidrata y sigue tomando su medicación. ¿Tiene derecho a saberlo el paciente o no? Sí. Ah, el médico me dijo que me iba a dar diarrea, tenía razón. Pero voy normalmente una vez al baño, fui un poco más líquida, pero no volví a ir. Porque la diarrea generalmente es así por barrido de flora. Diferente a la de una infección que tras que toma algo el paciente vuelve muchas veces a tener deposición. ¿Ok? O sea que, ¿qué estoy diciendo? Que las reacciones adversas se presentan a dosis usuales. ¿Se presentan en el 100% de los pacientes? No. Pero hay pacientes que le quieren dar un fármaco y te dice, ay doctora, ¿qué me va a dar? ¿Por qué? Le digo, ¿vio que siempre ahí dice todos los efectos adversos? Sí, a mí me da todo. ¿Y sabe qué? No soy loca de la cabeza. ¿Qué pasó con ese paciente? Hipersensible. Paciente acetilador. Puede ser un acetilador lento, que con baja dosis es como que él hubiera tomado mucha dosis, si es que el fármaco sufre acetilación. Y también se llama, como lo dijo por aquí alguien, paciente hipersusceptible. Probablemente un acetilador lento. ¿Okay? O sea que ese tema de las reacciones adversas yo molesto mucho, porque así como ustedes tienen que saber el efecto que desean, tienen que resaber lo que va a producir que no es beneficioso. ¿Se entendió? Reacción adversa, ¿la puedo separar del efecto beneficioso? No. ¿Puede no presentarse? Sí. ¿Puede magnificarse con mayores dosis? Cuando empieza a magnificarse porque le di más dosis, ahí le voy a llamar efecto tóxico. Y ahí entra la toxicología. Cuando yo me dice de 500 a 2000 y yo di 3000, ahí ya le podemos decir efecto tóxico. Nos hemos pasado de la ventana terapéutica. ¿Quién recuerda qué era ventana terapéutica? La franja terapéutica. O franja terapéutica. La distancia que hay entre La distancia mínimo efectivo y máximo tolerable. ¿Dónde pueden aparecer con mayor intensidad las RAMs? Arriba de lo máximo tolerable. ¿Pueden pasar con dosis mínima terapéutica? Con cualquier dosis. ¿Se entendió? Esto se está poniendo complicado. Imagínate una rebalada. Ya. Ya. Efectos secundarios son sinónimos. Eso que era. Reacciones adversas ya sabemos que es no deseado, no beneficioso para el paciente. Efecto secundario, sinónimo, y hay otro nombre. Reacción adversa. Ya. ¿Qué significa secundario?
que se presenta después de administrar el fármaco. También es sinónimo de RAM. Es una reacción adversa que se da por la administración del fármaco. Si yo barrí la flora intestinal, ¿qué va a pasar? Puede haber diarrea, más no en todos los casos. Es secundario al uso del fármaco, pero estos son sinónimos. No vamos a entrar en más detalle. Le vamos a llamar RAMS y PUM, sea dependiente del mecanismo de acción o secundario al mecanismo de acción. El efecto tóxico, cuando yo di una dosis mayor a mi franja terapéutica. Esta distancia entre la dosis mínima efectiva y la dosis máxima tolerada es la franja terapéutica. Si yo me subo de acá, hablamos de toxicidad, aunque esta RAM también es un efecto no deseado tóxico. ¿Y efecto letal qué es? Ya, es la dosis que va a matar al individuo. Esa es una dosis letal. ¿Quiénes van a tener mayor? Hay un teléfono, ahí va a quedar nadando. Se me iba a decir, bueno, acción letal es la que induce a la muerte. Y ahora vamos a entrar, después de esas definiciones, a todo lo que va a ser farmacocinética. Farmacocinética, empezamos con la dosis del fármaco administrado, ahora vamos a ver un poquito de dosis. La cantidad de fármaco que llega en porcentaje se llama biodisponibilidad. ¿Okay? Llegó el fármaco a circulación sistémica. Llega el fármaco a circulación sistémica. ¿Cómo llega el fármaco a circulación sistémica? Si yo lo tomé el fármaco en vía oral. Tiene que ser absorbido en el intestino. Vamos a ver las características y de ahí vía vena porta, ¿a dónde va? Al hígado. Al hígado. ¿Y el hígado qué hace? ¿Lo deja pasar? Lo biotransforma. Lo biotransforma. ¿A todo el fármaco? Vamos a ver qué cantidad nos va a biotransformar. Y después de que lo biotransforma, lo va a alargar a circulación. Cuando llega a circulación, ¿qué hace el fármaco? Se queda libre, no se une a nadie. Ese va a ser el fármaco con acción farmacológica. ¿Y el otro porcentaje qué va a ser? Una proteína. A la gula. Ya tiene mucha afinidad por albúmina. Albúmina principalmente, también algunas proteínas. Y la albúmina lo lleva por todos lados como su transporte. ¿La albúmina es chiquita o grande? Gran peso. ¿Será que va a entrar dentro de mi célula que tenga una doble membrana lipídica y diversa de unas proteínas? Entonces, ¿el fármaco va a tener acción farmacológica? No. Es inactivo. A ver, quiero que piensen. Cuando el fármaco activo ya entró a mi célula, modificó lo que tenía que modificar, no se va a quedar para toda la vida. O yo me tomo un paracetamol para mi dolor de cabeza de toda mi vida. Apenas el dengue te dura 4 horas con suerte. A otro 6, a otro 8. Pero eso es mi vida. ¿Sí o no? Cuando el fármaco que actuó se va, el que está unido a la albúmina se lo entrega. La misma proporción, si se fueron 10 moléculas porque ya actuaron, 10 moléculas del que está unido a proteína se entrega sangre hasta que se agota. Y eso hace la semivida de un fármaco. ¿Okay? Bien, después de que se destruye y actúa, tendrá que ser eliminado. Dos conceptitos que ya hemos visto bastante de ellos. Antes sí por entrar a absorción. ¿Qué reacción farmacológica? Las modificaciones que el fármaco hace al organismo. Sus dos sinónimos. Mecanismo de acción. Farmacodinámica. Aquí taladrado hasta el último día de su vida, ¿ya? ¿Y qué es el efecto farmacológico? El efecto es realizar, entrar en contacto con los receptores. Acción farmacológica son las modificaciones. ¿Y cuál es el efecto? Es la respuesta o consecuencia de la acción farmacológica.
es la consecuencia o respuesta a la acción farmacológica. Y aquí muchos les encargo no equivocarse. En el examen pido acción farmacológica y me ponen el efecto. Salbutamol. A este pobre lo tenemos de hijo, ¿no? ¿Qué mecanismo de acción había tenido? Agonista beta-2. ¿Qué era agonista? ¿Qué características tenía un agonista? Que hacía una acción similar, Ocupa un receptor y qué más. cumple la misma o similar función. Bien. Y finalmente y farmacológicamente hablando, que no han estudiado nada, segunda clase. Uno tiene que estudiar la clase tras que sale de aquí y agarrar su libro y hacer su apunte. Agonista tenía dos características, ocupa un receptor y la segunda hace lo mismo que el neurotransmisor. Ok, ¿qué se llama eso? Bien. ¿Tiene actividad intrínseca? Ok, entonces un agonista adrenérgico beta 2 mayor a beta 1. ¿Qué es agonista? Ocupa el receptor adrenérgico, noradrenérgico, sobre el receptor beta 2. Alfa estimulaba y beta inhibe, entonces hay una broncodilatación. ¿Cuál es la acción y cuál es el efecto? La acción son las modificaciones del fármaco y del receptor. ¿Qué hace? Es agonista, adrenérgico, beta 2 mayor a beta 1. ¿Y cuál es el efecto? Broncodilatación. ¿Se entendió? Entonces la modificación es ocupar un receptor beta 2 igualito que la noradrenalina. Esa es la modificación que le hace a mi organismo. Busca el receptor beta 2 y ahí se queda. Y hace lo mismo que la noradrenalina. ¿Eso qué produce? ¿Qué consecuencia o qué respuesta produce? Es el efecto farmacológico. Ya. Mecanismo de acción, ahí recién hemos visto que vamos a ocupar un receptor, ¿verdad? Eso está en el libro de Flores, es cuestión de ir a buscar el libro y no sacar un papel. Lo leen y está bonito, cualquier edición. Difusión transmembrana. Esta es la membrana fosfolipídica, en todo ello. ¿Cómo es que los fármacos van a poder ingresar? Este fármaco 1 pasa a través, fíjense, de la membrana sin pedir permiso. Y en el fármaco, hagamos de cuenta que este era mi receptor beta 2 de la noradrenalina. Siempre mi noradrenalina usa el beta 2, hagamos de cuenta que es un músculo liso y pronto. ¿Qué mecanismo de acción? ¿Cómo ingresa este fármaco? Ingresa por difusión transmembrana. ¿Qué características tendrá un fármaco para difundir a través de una membrana que es rica en fosfolípidos? Bien, es el primer principio de absorción. ¿Qué fármacos pueden absorberse en vía oral? En el intestino. Fármacos que sean liposolubles. Este se caracteriza por ser liposoluble. ¿Por qué? Porque la membrana, ella es liposoluble. Bien, vamos a ver este segundo fármaco. Este segundo fármaco va a ocupar un receptor. ¿Qué es un receptor? Un receptor es una molécula proteica. El receptor puede ser de membrana, en el citoplasma o en el núcleo de la célula. En este caso, este receptor está sobre la membrana, está incrustado ahí. Este fármaco va a ocupar ese receptor y cuando él ocupa el receptor, ahí puede haber un cambio enzimático. De A puede pasar a B. Por ejemplo, un receptor de tirosina sinasa. O sea que
¿De qué forma los fármacos van a modificar mi célula? Entrando por una difusión transmembrana, cuando es muy liposoluble, ocupando un receptor transmembrana, que es el que va a ser luego, cuando es ocupado por el fármaco, ese mecanismo de acción. Puede atravesar un conducto transmembrana. Este fármaco ocupa este receptor que está en esta esquinita. Todo esto es una proteína. Cuando el fármaco ocupa este receptor, ese receptor se abre y deja pasar al fármaco, o deja pasar, por ejemplo, un sodio, o deja pasar un cloruro. Cuando el fármaco ocupa un receptor, ¿qué va a pasar? Un conducto transmembrana se abre. Son formas de actuar, ya lo vamos a ver en cada parte. Y la última, ocupa el receptor transmembrana también, porque acá todo esto es doble membrana lipídica. Y una vez ocupa el receptor, está acoplado, por ejemplo, a una proteína llamada proteína G, y ella me va a dar el mecanismo de acción. O sea que hasta aquí vemos que generalmente, no siempre, el fármaco va a usar una estructura proteica llamada receptor. ¿Dónde puede estar el receptor? Este no está transmembrana, puede ser intracelular o intranuclear. El fármaco liposoluble entró, pasó la doble membrana y recién encuentra un receptor adentro, o citoplasma o núcleo. Acá ocupó el receptor transmembrana, no entró un fármaco, pero ya modificó este receptor y él hace el mecanismo de acción. En este caso, ocupa un receptor, también esto es transmembrana, y eso hace que el receptor abra un espacio y puedan ingresar generalmente iones. Y el tercero, también el fármaco no ingresa sino solo al receptor transmembrana, ya que lo ocupa, se activa la proteína G y recién está el mecanismo de acción. ¿Se entendió? Con esto, ¿qué quiero decir? Que los fármacos generalmente ocupan receptores. ¿Qué son receptores? Son macromoléculas de origen proteico, son macromoléculas de origen proteico que pueden estar en la membrana celular, son los transmembranas, dentro del citoplasma o en el núcleo. Y cuando ellos son ocupados, recién tengo el mecanismo de acción. ¿Será el único? ¿Han jugado carnavalista alguna vez? Eso siento yo dando en las clases. No se ve nada aquí. ¿Se ve? ¿De atrás ven algo? Ahí hemos visto cómo el fármaco va a ocupar un receptor que puede estar donde. ¿Será la única forma de actuar de los fármacos? Vamos a ver, este está bellísimo, este mecanismo de acción. Fosfolípido de membrana, cualquier célula, doble membrana lipídica. Aquí tengo células con doble membrana lipídica. Va a venir el cirujano y me va a cortar porque me va a operar túnel del carpo. ¿Qué hace al cortar el cirujano? ¿Qué le hace a los fosfolípidos de membrana? Los agrede, ¿verdad? Y si los agrede, libera fosfolipasa A2. Viene un paciente o una persona y se quema con agua caliente, no le ajustó a su mate y se quemó y quedó rojo. También tengo fosfolípidos de membrana. Agresión de tipo térmica, que se libera
fosfolipasados. Están en el laboratorio con el ácido clorhídrico, se descuida uno al otro y lo quema con ácido clorhídrico. ¿Qué tipo de agresión es? Química. Química. ¿Qué se va a liberar? Fosfolipasa. Este paciente tiene COVID y el COVID empieza a agredir el fosfolípido, pero de las células adiposas, donde hay gordurita. Hay mucho fosfolípido y el COVID viene y lo agrede. Lo agrede al fosfolípido que libera Fosfolipasa. pasado. ¿Qué tipo de agresión? Biológica. O sea que, ¿quién puede agredir mi doble membrana lipídica? Agresión física. Ah, estoy caminando y me caí. ¿Cómo quedó esto? Rojo y me duele. Edematizado, una tetrada de sensorio o una triada. ¿Okay? ¿Qué tipo de agresión? Mecánica traumática. O sea que una agresión química, física, térmica, biológica me puede agredir fosfolípido de membrana que libera Fosfolipasa. fosfolipasa 2 y la fosfolipasa 2 la aprenden una sola vez en su vida. Es la enzima madre de la vía de la inflamación, principal y alterna. Si yo le pregunto, ¿quién es la madre de la inflamación? Fosfolipasa 2. Mientras que mi fosfolípido esté intacto, yo no estoy inflamada. Pero no es más que se agreda y empieza a cascada de inflamación. Recién les dije, va a ser la madre de dos vías de la inflamación. Fosfolipasa 2 forma ácido araquidónico. Esta es la vía que más han estudiado. El ácido araquidónico, ¿qué va a formar? Ciclooxigenasa. Ox1 con 2. Ahora la vamos a revisar. Y ella forma los endoperóxidos. ¿Quiénes son ellos? Prostaglandina. ¿Dónde está? No lo puedo marcar porque. Prostaglandina, serie 2. Porque la 1 y la 3 son antiinflamatorias. Prostaglandina, serie 2. Nos forma prostaciclina y nos forma trombosano. A ver, quiero que me atiendan de vuelta. Agredimos fosfolípidos de membrana. ¿Por qué tipo de agresión? Química, física, mecánica, térmica, la que quieran. ¿Qué libera? Fosfolipasa. ¿Qué fármaco inhibe fosfolipasados? Glucocorticoides. Al inicio de la inflamación. Más abajo tengo una vía principal de la inflamación y una alterna, pero viene el glucocorticoide y se lleva la flor. Mejor antiinflamatorio que él, ninguno. Ninguno es ninguno. Que tiene así de efectos adversos es otro cuento. Pero ¿quién es el mejor? Hasta el día de hoy, de momento. Fosfolipasa 2 vías del ácido araquidónico. Hasta aquí es una vía común. Vamos a estudiar la vía principal de la inflamación. Ciclooxigenasa, y de ahí nos da los endoperóxidos. Prostaglandina, que da dolor, tumor, edema. Prostaciclina, antiagregación plaquetaria. Esta es la que menos se activa, no es que todo se activa. Y cuando hay una inflamación, ¿en qué termina? ¿Por qué se morían los pacientes de COVID al comienzo de la historia? Por trombo. ¿Por qué? Porque la vía de la inflamación, ¿en qué termina? Formando un trombo, microtrombo. Tromboxano A2. ¿Ok? Esa es la vía principal. A partir del ácido araquidónico, puede que yo bloquee toda esta vía de la ciclooxigenasa. ¿Qué fármaco la bloquea? Ciclooxigenasa. AINES. ¿Por qué 4A? Hagamos de cuenta que ya lo saben. Analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. No todos son todos. Uno más analgésico, otro más antiagregante, otro más antitérmico, otro más antiinflamatorio. Ok. Viene la INE y me bloquea ciclooxigenasa.
A este paciente lo hemos agredido por una cirugía, lo hemos agredido porque se quemó, porque se cayó, ok. Si yo bloqueo aquí, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde se va toda esta popolipasa ahora? Esta era la vía principal de la inflamación. Vía alterna, very good. ¿Quién es la vía alterna que ni se ve nada acá? La vía de las lipoxigenasas. Vía de las lipoxigenasas y la vía de los leucotrienos. Este paciente es un paciente asmático, se cayó, se golpeó o entró al quirófano, salió con tanto dolor que le dan un AINE, le bloquean la vía principal. ¿Para dónde se va toda la popolipasa que se liberó? Para la vía de la lipoxigenasa y para la vía de los leucotrienos, principalmente leucotrienos de la vía 4, de la línea 4. Y los leucotrienos de la línea 4, ¿dónde están? ¿Dónde es ello implicado? Fisiología. En el bronco está. ¿Qué hace un montelukast? Bloquear el ciclo leucotrieno. Entonces, ¿qué le va a pasar a este pobre asmático que se cayó, se quemó y está dolorido? Y le dimos un AINE porque le tiene dolor y ahí vamos a activarle los leucotrienos y probablemente haga un asma. AINE contraindicado en asmáticos, ¿sabían ustedes? ¿Qué es una contraindicación? Es una contraindicación. En asmático el uso de ahí. Pero ¿por qué quería yo esta lámina? En la anterior vimos que los fármacos pueden actuar sobre receptores, ¿verdad? Receptores que están en citoplasma, en el núcleo, en la membrana, pueden abrir un canal iónico o activar a la proteína G. Pero no todos los fármacos actúan en receptores. Si yo les pregunto dónde actúan los AINES, ¿cuál es la respuesta? ¿Inhiben a quién? A la dieta. Y no tienen un receptor ahí. ¿Qué es la ciclooxigenasa? Es una enzima. O sea que ellos pueden inhibir enzimas, claro. Si yo inhibo acá la ciclooxigenasa, ¿qué va a pasar? Prostaglandinas caen, disminuye el dolor, la inflamación. Acá no pueden activarse las dos al mismo tiempo, porque esta es antiagregante plaquetaria y esta es proagregante. ¿Okay? La una o la otra. Y puede disminuir la formación de trombos. ¿Por qué en COVID después usábamos preventivamente una aspirineta, ni siquiera aspirina, para evitar la agregación de trombosas, activación de trombosas? Porque la aspirineta inhibe ciclooxigenasa, entonces no bajaba esta vía. El problema es que se activa una alterna. ¿Y qué mecanismo de acción tiene aquí el glucocorticoide? Inhibe a popolipasa 2, no de forma directa, ya lo vamos a estudiar. Estimula una proteína, se llama lipocortina y ella inhibe popolipasa 2. O sea que yo estoy inhibiendo una enzima, acá estoy inhibiendo otra enzima. ¿Esos son mecanismos de acción o no? Sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ibuprofeno? Es un AINE, vamos. Inhibir la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, en este caso la constitutiva y la inductiva. Ya. ¿Y qué efecto farmacológico tiene? Disminuir el dolor. Antiinflamatorio, ¿qué más? El dolor Si yo le pregunto, ¿y por qué antiinflamatorio? ¿Cuál es la respuesta? porque disminuye la prostaglandina. Porque baja prostaglandina. Ok. ¿Y por qué la aspirina está contraindicado en dengue ahora? Si el paciente tiene fiebre, tiene dolor, no es un niño para que le dé relleno, o sea que le pudiera dar. ¿Por qué? Porque es antiagregante plaquetario. Porque va a inhibir al trombosis y probablemente un paciente con dengue ya en su tercera fase nos va a el ataque. Probablemente, no todos lo harán. ¿Sí? ¿Y cuál
¿Cuál es el mecanismo de acción del glucocorticoide? Inhibir la fosfolipasa. Inhibe el fosfolipasa 2. ¿Y su efecto farmacológico? Antiinflamatorio, lo más potente que hay. Además de antiinflamatorio, es inmunosupresor y altera el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Ya lo vamos a ver. Pero acá el más importante es que es antiinflamatorio. ¿Por qué es el más importante y el más efectivo? Porque inhibe el inicio de las dos vías de la inflamación. La principal y la alterna. ¿Cuál es la principal? La cirrosinasa. y la alterna, la cirrosinasa y leucotrienasa. Entonces, fíjense que el mecanismo acá no actúa en un receptor. ¿Bien? Aunque el corticoide sí tiene que ocupar un receptor, viajar con el receptor, ir hasta el núcleo, darle la orden al ribosoma que haga una proteína que se llama lipocortina y ella recién va a inhibir fosfolipasa. Son mecanismos un poquito más comunes. Si te mojas, ya. Hasta aquí, ¿qué quería decir? Que les quede extremadamente claro, acción y efecto farmacológico. Voy aumentando la tarea. Tienen que estudiar forma farmacéutica, tienen que traer de 10 fármacos su nombre genérico, su nombre químico y el comercial. Y ahí aumentan de ese mismo fármaco que va a ser uno, ¿verdad? Porque de ahí le saco su nombre químico, su nombre y los 10 comerciales. Pero me van a buscar el genérico. En farmacología, en los libros está el genérico, siempre. El otro puede estar, según el libro, ¿ya? Y de ahí me van a buscar a ver qué pillan, pero pensando. Busquen acción y efecto farmacológico. Mecanismo de acción y el efecto. Aunque no lo entiendan. Mejor si dice ahí que inhibe, no sé, a la lipocortina, van a buscar que es lipocortificante. ¿Quién levantó la mano de aparición? Vamos a dar gracias hasta que me echen, ¿ya? Lo sacaron y la otra no vale. Siempre le doy hasta la licencia y salen corriendo y ganamos 10 minutos. Ya. Acción y efecto. Otro concepto. Estamos viendo solo conceptos. Quiero terminar conceptos para entrar a la solución. ¿Qué es un fármaco de acción local? Acción local. ¿Qué va a ser un fármaco de acción local? ¿Vieron ustedes cuando se tomaron unos traguitos de mar y tienen una acidez fulminante? Van a la farmacia y deben un antiácido y te dan esa así en un comprimido en forma de tableta, pega chapadita, chúpela y dice ya va a ver cómo se va a sentir de bien. ¿Qué te tiene? Pero el carbonato es en polvo. Esto fue una cápsula grande para chupar. Ese sí tiene forma de tableta, porque era exaltado, pero un comprimido chango. Bonagel, todos los antiácidos. Normalmente la gente grande se toma que le da acidez, que se pone como pan que chillan y lo empiezan a chupar hasta que se acaba. Y lo tragan, ¿no? Conforme va chupando, lo va tragando y sentí que te alivia. Hago así porque es por alivio. El libro dice que no se absorbe, pero la mayoría de los intestinos hiperpermeables lo absorben. Se viene para aquí arriba de todo, porque la dice que viene de hacer. Con los niños, fatal. Yo lo he tomado por boca, lo he chupado y lo he tragado. ¿Dónde va a ir a actuar ese fármaco? ¿Ah? Teóricamente, en la luz intestinal se va a ir luego.
aunque yo lo haya emitido. ¿Okay? ¿Qué es una acción local? Tomamos el fármaco y la acción ocurre en el lugar. Puede ser piel o mucosa, sin alcanzar circulación sistémica. ¿Qué era circulación sistémica? Sangre. Ah, pero yo por último me lo tragué para que mi estómago me agregue. Aunque yo no hubiese tomado el vía oral, según la característica del fármaco, puede tener una acción tópica o local nada más. ¿Qué es tópica o local? En piel o mucosa. Este cirujano va a operar a este paciente y necesita que haya la menor cantidad de microorganismos en el intestino, le van a operar colon. Entonces le dan para beber neomicina, pero para tomar por boca. ¿Qué ocurre con la neomicina? Es tan insoluble que nunca va a absorberse. La toma el paciente, destruye la bacteria de su camino con aminoglucosa, buena actividad en gran negativo y cortita en gran positivo. La va a tomar, le va a ir matando su bacteria en gran negativo y se va a ir así como llegó. ¿Pasó por sangre? No. Aunque yo la haya tragado. ¿Okay? Entonces, cuando decimos este fármaco solo es de acción local, es que va a trabajar en piel o mucosa. Hice una quemadura y le van a poner quemadura sobre la piel. Sobre la piel. ¿Va a llegar a sangre? No, es una acción tópica o local. He tomado un antiácido que es insoluble o una neomicina, ¿va a llegar a sangre? Entonces, ¿dónde va a actuar el fármaco? En el lugar de administración. ¿Se entendió? Entonces, la acción puede ser tópica o local. Normalmente decimos tópica cuando es en mucosa y local cuando es en piel. Pero eso sí no. Tópica cuando es sobre la mucosa y local cuando es en piel. ¿Y qué es un fármaco con acción sistémica? Atraviesa semillas. Atraviesa membrana y llega a circulación sistémica. Por vía oral, ¿el fármaco puede tener acción sistémica? Sí. Por piel, solo los que son muy listos. Tuvimos un paciente que era agrónomo en la terapia, cuando trabajaba en la terapia, que se intoxicó con un órgano corporado. Son los órganos corporados insecticidas. ¿Okay? Y él iba a su propiedad, el ingeniero agrónomo, salido de esta universidad, y él llevó su tanque con esa planta de la flor de ángel, que hace varias años. Y cuando tenía una habitación donde él dormía y ahí guardó sus agroquímicos. Entonces, cuando lo han descargado de su camioneta, se ve que hubo un golpe en alguno y se hizo un huequito pequeño. Él se durmió y por ese huequito pequeño fue saliendo el órgano corporado hasta que llegó a su piel y él dormía. Llega a piel y se absorbe por la piel. Hizo una intoxicación por órgano corporado terrible. Lo han traído en la avioneta y se salvó de mucho peso y trajeron el reactivador de una claridoxima. En esa época no teníamos esos fármacos acá. Un reactivador de la acetilcolinesterasa, una claridoxima de Chile. Honestamente, eso ayudó mucho y llegó hasta respirador. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que algo que es muy liposoluble, por piel puede ingresarse. Y él colocó en piel, digamos, por un accidente. ¿Su acción es tópica local o es sistémica? Sistémica. Acción indirecta o remota. Este es interesante, son pocos fármacos de acción indirecta. El fármaco se coloca, llega a un órgano y el efecto es en otro. ¿Quién ha comido aquí alguna vez muy picante? Porque siempre comes ají, no lo hace mamá tan picante, pero esta vez lo hizo tu tía que no te quería mucho, parece. Y dice la
tía, creo que se me fue la mano. No, dice, yo siempre como picante. Me han echado al adulto un poco a picar. ¿Qué les pasó cuando están muy picantes? Empiezas a lagrimear y empiezas a toser y ya no puedes ni comer. ¿Por qué la tos? No lo metí por la nariz. ¿Cómo se llama el nervio? Que inerva el estómago y que pasa por el pulmón, va otro nombre, neumo, pulmón, gástrico. ¿Qué hizo el ají? Estimuló la mucosa gástrica y reflejamente al pulmón le da. El mecanismo de acción fue en la mucosa gástrica y el efecto fue a nivel pulmonar o a nivel ocular. Eso es acción remota, poco fármaco. ¿Saben quiénes tienen ese mecanismo de acción? ¿O ese tipo de acción? Los fármacos expectorantes tipo cloruro de amonio. El cloruro de amonio lo toma, viene jarabito, estimula la mucosa gástrica, la irrita y al paciente le da tos y esa tos va expectorante. A mí me da ¿se entendió? Es lo mismo que la mía. Es como darle a mí al paciente. El fármaco llega a un órgano y el efecto es que ¿entendió? Muy pocos fármacos tienen acción indirecta remota. La mayoría son de acción sistémica, que llegan a sangre, y los otros se llaman de acción local o focal. ¿Quedó claro? Sí. Agonista, antagonista. Eso solo un repasito, ya estamos acabando. Por eso me gusta usar a veces esto, para que no hable de más. A ver, escúchenme, ¿quiénes no están inscritos de los presentes? No están inscritos. Para que el vecino ya no que está haciendo ahí. ¿Y ya terminaron la inscripción? Todavía. Hasta este viernes, doctora. Escúchenme con atención. Mañana martes, doctor, ¿tiene clase aquí? Perdón, ahorita le doy el ya, regáleme 2 minutos. Escúchenme, esta vez es imposición. Mañana a las 2:30 vamos a hacer teoría. El aula 16 es la que me han dado para práctica. Voy a avanzar un poquito más de teoría, así hasta el otro martes ya están todos mis estudios. ¿Ya? Y voy a hacer teoría de 2:30 a 1 hora y media y 1 hora. O sea que no va a haber práctica de nada. Y el día jueves, ¿no? Sí. Ya, voy a hacer eso porque hay una marcha en apoyo a nuestro vicerrector. Y el vicerrector es el médico. ¿Qué nos toca hacer? Ir a apoyarlo, ¿no? La audiencia el jueves a la mañana, o sea que lo más probable es que tengamos que salir marchando toda la facultad en todo. Entonces la clase del jueves se la voy a hacer mañana 2:30 para no atrasar. ¿Quedó claro? Ahora 16 es la que me han dado. No, se la había oído.